Mi papá cuando lee el pelón por primera vez, se espanta, ¿no? Dice, Tampoco le ¿qué pedo? ¿Qué es onda, esto? claro. Porque hay un momento, Pero imagino perfectamente. hay un momento ¿Qué es en el que esto? yo platico que no, los fines de semana a mi papá, a mi hermana y a mí, era maravilloso porque nunca nos decía dónde nos iba a llevar, nos pedía que hiciéramos una maleta. Puta, mi hermana y yo felices hacíamos la maleta, la subíamos a la cajuela, nos subíamos al coche con él y en el camino rumbo a donde fuéramos, era maravilloso porque nos cambiaba los nombres. A mi hermana y a mí nos cambiaba los nombres. Ella era madre y yo era madre. Entonces, todo el viaje en el coche, va mi papá en el coche, ¿no? Y dice, la madre, o sea, ¿no te dije que me haras antes de que saliéramos de la casa? ¿No te dije que me háramos? Ya vas a empezar, la madre, ya vas a empezar. A ver, ¿estás mareada? ¿Cuántas veces te he dicho que si te sientes mareada, bajes la ventana? A ver, madre, ayuda a tu hermana que baje la cabeza. ¿No? Esto cuando yo lo escribí. ¿Tu hermana era? Madre y yo era puta madre. Entonces, esto cuando yo lo escribí, esta carcajada que tú metiste, yo sabía que en el momento que yo cambiara al madre ayuda a tu, yo sabía que la gente iba Sí, a patear y a vomitar de la risa. Bonilla no lo vio así cuando lo leyó. Mi papá no lo vio así cuando lo leyó. Entonces, había más cosas complicadas, ¿no? Hay un momento en el que yo empiezo a platicar que a todos nos habían educado con las mismas frases. Incluso había un pedacito en el pelón donde yo decía la mitad de la frase y pedía que el público la completara, ¿no? Y el público entero completara la frase. Entonces, de todas estas frases a las que... ¿Cómo que? ¿Te acuerdas? Como, por ejemplo, mientras vivas en esta casa... No, ustedes complétenla. O sea, se hace lo que yo digo. Entonces, imagínate a 300 personas diciendo, se hace lo que yo digo, ¿no? Entonces, yo le decía, parece que todos los papás fueron a la misma escuela y a esa escuela El manual. les enseñaron a decir las mismas frases. Entonces, voy diciendo frases por frases en diferentes contextos y de pronto digo que era increíble que cuando éramos niños, la sala era única y exclusivamente para las visitas, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, si algún día te mandaban llamar a la sala, era porque te habías metido en un de la y venía un gran regaño. Entonces, yo todo esto lo llevaba a la exageración y hacía que mi papá me mandara a llamar a la sala, ¿no? Entonces, se sentaba conmigo y me empezaba a regañar porque había reprobado biología, ¿no? Y entonces empezaba a decir frases típicas, pero lo llevaba al extremo y entonces, ¿por qué reprobaste biología? No quiero que me digas, no sé, ¿eh? Quiero que me contestes. Y agarraba y de repente venía el primer cinturonazo, ¿no? Mocos, y el segundo, y el tercero, y después de ponerme la p*** del mundo, me dejaba tirado, madreado, sangrando en la alfombra de la sala, y en ese momento ahí venía la mejor frase que te pueden decir en la vida. Créeme que me dolió mucho más a mí que a ti, ¿eh? Ya que te ganó. Claro, y entonces yo me le quedaba viendo a mi papá y le decía, pues me imagino que tu hemorragia es interna, porque por afuera te ves a toda madre. Claro. Cuando un productor de teatro llamado Rubén Lara leyó eso, me dijo, no. Rubén, claro, por supuesto, uno de los más importantes. No va, esto ¿no lo entendió tampoco? No, tampoco. Oh, qué Entonces, el día que fue Bonilla, y vino la carcajada que tú metiste y los aplausos en el madre, que porque esta secuencia de madre es larguísima, porque además yo decía que pues oíamos música disco, entonces entraba música disco y mi papá nos pedía que hiciéramos la coreografía de Saturday Night Fever y no, era muy larga y muy larga, y terminaba siempre con un aplausote. Entonces, una vez que pasó todo eso y no pasó lo que él me dijo, yo me fui caminando, lentamente a donde él estaba sentadito, así me le quedé viendo y le dije, no, que no, y me regresé a seguir haciendo el pelón, y lo mismo le hice a Rubén. ¿Y qué te decía? No, pues obviamente se dieron cuenta que fue un ex, pero lo sabía toda la gente del teatro, lo sabía, ¿no? Porque además eran llenos en la provincia, en todos lados, en algunos lados no, pero fue un espectáculo muy exitoso durante 8 años que después se transformó en Los Locos Suárez. Y en Los Locos Suárez, este momento en el que yo te digo de, créeme que me dolió mucho más a mí que a ti, en ese momento hacía que yo entrara a mi papá, y entonces entraba mi papá, la gente gritaba como si hubiera entrado Luis Miguel, porque no, acá. Y en ese momento me decía mi papá, ven acá, y yo me salía y lo dejaba solo 50 minutos a que le hiciera stand-up. Y ya después, él me llamaba y estábamos juntos en escena 8 minutos jugando al roast que hicimos en Comedy Central. No, que ese, qué bárbaro, ahorita también te hablo de ese. Y que también tiene que ver el Roñas con eso, y toda la gente de MTV Comedy Central, y nos jodíamos él y yo. Entonces yo de pronto decía, ¿sí saben que
que además eran cosas reales, pero yo lo llevo a la comedia, ¿no? Terminó casándose con una chava que era muy amiga de mi hermana. O sea, mis hermanos son hijos de ella. Bueno, de hecho, cuando yo era niño, ¿saben qué le decía mi papá a mi mamá cuando quería tener sexo? Oye, Pepita, ¿no has visto por ahí alguna de las amigas de tu hija? Y entonces, eso delante de mi papá, la gente se moría de la risa, él me contestaba, yo le contestaba, nos decíamos pura así muy divertida, y al final... Y fuertes. En comedia, y acabábamos diciéndonos, te amo, dándonos un beso y un abrazo, y ahí era oscuro, y la gente entendía que todo era un gran desmadre y que estábamos jugando. Eran dos actores en escena. Y que hay un estilo de comedia que es agresiva, que es sarcástica, que es cáustica, y que partiendo de cosas que son verdad, las puedes llevar a la exageración, que son mentiras, ¿no? Entonces, pues fueron 10 años de todo esto. Tu padre en el momento que... Se me olvidó decirte. Una vez que lee todo eso y demás, le digo, pero además te quiero pedir algo, cabrón. Quiero que me dirijas en el pelón bajo mis órdenes. ¿Cómo se hace eso? Yo lo escribí, yo sé que cuídame que esté perfecto, pero si hay algo que no me gusta, la última palabra la tengo yo, no la tienes tú. Cuando estábamos ensayando la parte del llamada de puta madre, mi hermano Rodrigo se sentó a ver y cuando empiezo con eso se cae de risa y le dice a mi papá, ¡ay, así me dices cuando vamos en el coche! Y entonces le dije, papá, güey, claro, pero además le dije, papá, entiende por favor, en su vida me puso un dedo encima, jamás lo de los cinturonazos no es cierto, pero yo tenía que hacer esa crítica porque al 90% de los que estaban ahí sentados les había pasado. Además, había un momento en el que yo decía, a ver, préndame la luz de la sala y empezaba a preguntar, ¿a alguien le pegaron alguna vez con la cuchara de madera de la cocina? Y empezaban a levantar la mano, ¿no? Y yo generalmente siempre escogía, veía si alguien que había levantado la mano estaba con su mamá. Y a esa escogía y le decía, ¿a ti quién? ¿Tu mamá? Sí. Señora, ¿usted le pegabas? Sí. ¿Y ya te pidió perdón tu mamá? No. Ok. Y en el escenario yo nada más tenía un banquito con mis botellas de agua y una silla. Me sentaba en la silla y decía, pues esto no sigue hasta que no escuchemos todos cómo le pides perdón a tu hija. Cositas así, ¿no? Y de repente decía, lo llevaba más. Alguien le pegaban con la manguera de la lavadora y levantaban la mano. Y para eso yo tenía una salida, ¿no? ¿A quién? ¿A ti? ¿Quién te pegaba con mi mamá? Y decía, señora, o sea, a ver, no me cabe en la cabeza, o sea, ¿cómo? Imagínate a tu mamá caminando, no, tu mamá, ¿no? Rodrigo ya me tiene hasta las tetas, carajo. Ya sé. El otro día que estaba lavando vi que atrás de la lavadora había la voy a ir a desconectar y con eso le voy a... O sea, con esa manera de pensar, si se hubiera dedicado a la física, sin Albert Einstein, ¿no? Alguien le pegaban lo llevaba más con el cinturón, muchas manos. Con el fuete y levantaban manos. Y entonces le decía, neta, te pegaban con el... Yo tenía escritas salidas para todo. Con el fuete, neta, te pegaban con el fuete. Pero te sorprendías tú también, ¿no? Me hacía el sorprendido, pero... Yo todo esto sabía que iba a pasar. Entonces me decían, ¿sí, ¿en serio te pegaban con el fuete? Y ahí yo rompía el comic relief y le decía, bueno, por lo menos llegaste en primer lugar, ¿no? O sea, ¡qué mala onda! Y un día, cabrón, lo llevaba hasta y un día me grita alguien de ahí, a mí me pegaban con la riata mojada. No, obviamente no me lo esperaba y dije, puta madre, 1, 2, 3, la riata, puta, sí, pero eso ya es como, ¿no? Ja. Pasaron 6 semanas y me lo volvieron a decir alguien más. Y entonces le dije a mi técnico, le dije, después del fuete, todas las noches me vas a gritar, a mí me pegaban con la riata mojada. Ya me lo grita. Lo peor que oí. Y dije, hay algo que se me olvida. Y un día me levantaron la mano y me dijeron, a todos mis hermanos y a mí nos pegaban con el machete, pero con la parte, o sea, no con la parte filosa, con la otra. Atrás. No, güey, o sea, un cuchillo. La parte de atrás. Pero entonces imagínate que en el vuelo le cambias, podía haberle rebanado la pierna a quien fuera. O sea, entonces esta era una gran crítica a cómo habíamos sido educados. Y llegó el papo del